estado hablando de la influencia de Jung en la obra de Nice. ¿Qué otros autores han tenido influencia en su desarrollo teórico? Bueno, Jung fue el principal autor y que también fue el nombre que titula su grupo de estudios, ¿no? Grupo de estudio Jung. Pero ella decía que era su principal tijera, pero que no la única, ¿no? Y otros autores estuvieron importantes en su formación. Por ejemplo, Spinoza, la filosofía de Spinoza. Es interesante porque Spinoza es anterior a Jung bastante, pero a la vez hay una conexión que va a estar planteada en el pensamiento de Nietzsche, que es la idea del monismo cósmico, ¿no? La idea que está todo conectado y que no hay una división a priori entre naturaleza y cultura, sino canales de comunicación, ¿no? Ella va a estudiar ella estudia la filosofía de Spinoza justamente en ese periodo donde está en exilio en el interior, entonces gana toda una erudición, ¿no? Y su importancia también va a estar en la noción de afecto, ¿no? Porque para Spinoza el afecto es, como decía el doctor Víctor Pordeus, que es uno de los continuadores de Nietzsche da Silveira, el afecto es el centro del universo, ¿no? Todos los cuerpos se afectan y es la economía de los afectos lo que genera los sentimientos, los pensamientos, ¿no? Entonces ella va a usar esa teoría del afecto para sostener su teoría de la eficacia terapéutica desde el arte, ¿no? Es solo desde una relación afectiva que se puede generar una eficacia terapéutica. Y después otro autor que está importante también es Artaud, que fue un dramaturgo, escritor francés que estuvo internado también en un neuropsiquiátrico y que escribió sobre eso, sobre esa situación, ¿no? Y ella lo usa más como en el sentido de la denuncia que hace a la institución neuropsiquiátrica como algo que separa el pensamiento del cuerpo y del sentimiento y cómo se puede desde el arte, porque finalmente Artaud consiguió expresar por el lenguaje verbal. Ella decía, pero él fue una excepción. Claro. La mayoría lo que consigue es por las imágenes, ¿no? Pero a ella le importa también su trayectoria sobre todo y su denuncia de la institución. ¿Cuál es el vínculo personal que termina desarrollándose entre Nietzsche y Jung y con Bonfrant? Porque la película, o sea, en Netflix queda solamente en un intercambio de correspondencia, pero la historia continúa. Claro, la historia continúa. Ella gana una beca del gobierno brasileño para estudiar en el Instituto C.G. Jung en Zurich. Cuando está ahí, quien de superficie más es Bonfrant, con quien hace análisis personal también, pero Jung siempre le apoyó y ellos trabajaron también en exhibiciones realizadas en los congresos internacionales de psiquiatría, ¿no? En 50, en 57 también, donde hay una famosa foto de Jung, por ejemplo, apuntando a la mandala, el centro de la mandala. Esa mandala fue producida en un hospital brasileño donde Nietzsche trabajaba, entonces tenían una buena relación. Su relación más importante era con Bonfrant, y un dato importante que hay que hablar de eso es que ella, a la vez que le interesaba la psicología junguiana, no salió de ahí con un certificado, con un diploma, porque tenía un carácter y era muy en contra de todo lo que fuera institucional, y aunque la psicología junguiana ya fuera una reacción a otras instituciones preexistentes, ella tampoco quería estar ahí como una analista junguiana, una psicología analítica. Así que eso para ella es una experiencia de vida sobre todo, y de conocimiento y de análisis personal, pero vuelve y no crea la escuela junguiana en Brasil. Eso se desarrolla después, como en los 60, 70, cuando analistas junguianos brasileños y también extranjeros que migran a Brasil empiezan a juntarse y ahí sí crear, institucionalizar las sociedades de psicología analítica o compleja de Brasil. Mientras Nietzsche va a hacer la difusión de ese saber, pero de una manera más informal y conectándose siempre con otros autores como Jung, como Spinoza y Artaud, por ejemplo, y también otros autores también. Así que, dentro de esta importancia de los afectos, Nietzsche
trabaja la importancia de los animales en la terapéutica. Exactamente, eso es muy importante porque la importancia de los animales tiene que ver con un cierto acaso, ¿no? Que en ese negro donde ella trabajaba había animales circulando, ¿no? Perros, gatos, y ella se daba cuenta que muchos de sus pacientes creaban una relación de vínculo con estos animales, ¿no? ¿Y qué es un animal, no? Es alguien, un cuerpo que no tiene prejuicios, que no sabe lo que es una locura, lo que es esquizofrenia o lo que es depresión. Bueno, es un vínculo de puro afecto y que veía que ese vínculo de afecto es importante para, como estoy diciendo siempre, para que se produzca una eficacia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la vez que los animales acompañaban a esos pacientes, también empezaba a ser parte de la cosa que dibujaban, por ejemplo, se tornaban representantes también de sus propias trayectorias personales y esos pacientes que estaban ahí, ¿no? Y ella trabajaba más con perros y gatos, ¿no? También trabajaba un poco con plantas, también había un jardín ahí y había esa idea del vínculo con esos seres que no tienen prejuicio. Ese es un punto. El segundo punto es la idea del vínculo con la naturaleza, ¿no? Porque si ella trabaja con Jung, con Spinoza, ella sostiene la idea del monismo cósmico. Bueno, todos los cuerpos, todos los entes, las entidades, todos son personas, todo tiene alma, todo está animado. Ella tiene un animismo, como tenía en cierto sentido Spinoza y también Jung, ¿no? Todo es animado. Entonces, la humanización que ella hace ofreciendo talleres de actividad expresiva para sus pacientes, también es una naturalización del mundo, del cosmos, ¿no? Entonces, por ahí veía también sus relaciones con esos otros seres no humanos. Me interesaría saber si vos has tenido acceso a la biblioteca personal de Nice. Bueno. ¿Y qué podés destacar de lecturas o de autores que te hayan sorprendido al mirar ese material? Bueno, la biblioteca personal de Nice está en el Museo de Imágenes del Inconsciente actual. Es abierta al público. Es dirigida por el actual director del museo, Luis Carlos Melo. Tiene también un secretario. Pero como todo lo que existe en un sistema público precario, hace falta una clasificación de las obras. O sea, quien sabe la clasificación es el director que trabaja ahí. Entonces, él ve y sabe dónde es el guardia de la memoria de Nice da Silveira, y está accesible si uno le pide acceso. Él me dio acceso a muchos materiales, me dio acceso, por ejemplo, a la revista Quaternio, que fue una revista del grupo de estudios de Jung que producía estudios arquetípicos sobre pacientes y sobre arte en general, y eso está... Muy poquitos números, ¿no? Sí, eran pocos números, 6, 7 nomás. Y ese acceso está en la biblioteca del museo. Pero también hay otros libros más accesibles que están en cualquier librería. Por ejemplo, Imágenes del Inconsciente, que es el más importante libro de Nice, que fue escrito en los 80 y que fue recientemente reeditado, ¿no? Y también está la biografía de Luis Carlos Melo, que tiene acceso privilegiado a todo su material, que se llama Nice, Caminos de una psiquiatra rebelde, que también es fácilmente encontrada en librerías de Brasil. Acá en la Argentina hace falta traducir, ¿no? Todavía. Sí hay un catálogo de una muestra que hubo en Buenos Aires en el inicio de los 2000, de la Fundación Proa, en el cual hay textos de Luis Carlos Melo, por ejemplo, que es el gran colaborador de Nice, ¿no? Y que está algo ahí en castellano, pero hace falta traducirla también para otros idiomas, no solo español, porque es eso. Hay traducciones en francés, que recientemente también, pero no es muy leída, esa es la verdad. Es un trabajo que encontró la difusión en la cultura, ¿no? En el cine, el teatro, pero que es poco leída y poco llevada en serio, me parece. O sea, hay que estudiar su obra
para ver que desde ahí se puede producir desde el punto de vista de la política pública y también de la ciencia o de la psicología, de la psiquiatría, y no solo crear un mito, sino también leerlo. Tenemos aquí un libro de tu autoría de reciente publicación. ¿Quieres contarnos un poco sobre él? Sí, ese libro es el libro de mi tesis de maestría, se llama Frestas Estreitas, que sería grietas estrechas más o menos, porque Nietzsche decía que para acceder al inconsciente las imágenes son como grietas, que uno ve desde las imágenes lo que está pasando en el mundo interno, pero son estrechas, no es que está todo revelado ahí totalmente, sino que es un camino posible, un camino difícil también, pero que hay que asumir esa misión. Entonces se llama Grietas Estrechas, una etnografía en el Museo de Imágenes del Inconsciente, que es justamente, como yo dije, un estudio que yo hice, un trabajo de campo en esa institución, en su actualidad, intentando entender cómo el método de Nietzsche sigue existiendo en el contexto de un conjunto de transformaciones de la psiquiatría, de la reforma de salud mental en Brasil, y diferenciándolo de otros métodos terapéuticos con arte, entre comillas, que surgieron también en ese movimiento, ¿no? ¿Qué editorial lo publica y cómo podríamos acceder a él? Ese editorial se llama la editora Autografía, hace parte de una colección que se llama Colección Primeros Campos, que es del posgrado de Antropología Social de la Universidad Federal Fluminense, que tiene otros trabajos también de antropología que publican gente que está en su formación. Es un libro que hizo parte de mi formación y está en mi página en academia.edu, está disponible en línea para quien lo quiera, y también para quien lo quiera comprar está en la página de la editora Autografía, así que si les interesa pueden accederlo por ahí. Bien, dentro del contexto actual, yendo ahora ya a lo que es el hoy, ¿qué críticas tenés con respecto a la aplicación real de Nietzsche hoy en Brasil? La primera crítica es la falta de lectura, ¿no? Y la producción de un mito. Esto no es exclusivo de Nietzsche. Esto pasa, por ejemplo, se dice que la leyenda freudiana es que Freud no tenía antecedentes, que nació de la nada. Se dice la leyenda junguiana es que él tenía uno solo antecedente, Freud, y que no, tenía toda una lectura del romanticismo alemán, de la filosofía, y no, Freud. Y hay también la leyenda nietzscheana. La leyenda nietzscheana para mí es que ella fue la gran libertadora y la primera, la pionera de todo lo que vino después de la reforma psiquiátrica, de la reforma en salud mental en Brasil. Cuando se dice eso, es muy lindo, es emocionante, pero se produce un efecto de borrar sus ideas originales, que no están en esas políticas públicas. No está la idea de afecto catalizador en la política pública. No está la idea de lectura de imágenes en la política pública. No está la idea de la arqueología de la psique, que lo que yo decía, que hay que estudiar esas imágenes. Están otras cosas que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Entonces el primer paso es ese, ir más allá del mito y estudiar cuáles eran sus ideas originales. Y también estudiar sus ideas ya es un acto revolucionario, digamos, porque es así, cuando se produce el mito no se lee, no se estudia las ideas, se estudia el personaje, ¿no? Se puede crear cultura y es lindo que sea así. Se puede crear una película, se puede crear una novela, tal vez, pero algo está ahí oculto, ¿no? Y algo que hace falta estudiarlo porque es único. Es una preciosidad de la cultura brasileña y latinoamericana y que podría tener otro tipo de difusión que no es el único que tiene ahora, que es una difusión cultural o una difusión más mitológica, ¿no? Mítica, digamos. Así es. Con respecto a, hemos mencionado varias veces la película Nice, El corazón de la locura. ¿Cuál es tu opinión, más allá del hecho que planteas, de la importancia de la difusión, de que se conozca algo de la historia? ¿Pero vos sentís que se deforma, que se agranda cosas del mito, que se pierde objetividad? Se
Sí, me parece que hay que conectar la cabeza y el corazón de la locura, como que el libro se llama Nice, el corazón de la locura. Y la forma como es planteada, como es interpretada su trayectoria, sí o sí tiene que estar vinculada con sus antecedentes, como que estuvo en la cárcel, como que fue exiliada. Todo bien que, como yo te dije, son 100 años cada, un siglo de trayectoria. Es imposible dar cuenta de todo eso, pero algunos antecedentes sí me parece que hace falta, mismo que sea una representación artística finalmente. Y también hace falta lo que hizo después, ¿no? La creación del museo, la conexión con Jung, ¿no? Más directa, que estuvo ahí en el Instituto Jung, ¿no? Cuando se borra esto, se deja una Nice más inocente, más idealista o más femenina también desde el punto de vista socialmente reconocido, como era sensible. No hizo porque era sensible, claro que era también sensible, pero hizo porque tuvo una trayectoria de situación límite antes y después hizo un desarrollo científico y terapéutico y no solo mítico, ¿no? Entonces para mí hace falta. Pero sí, claro que es muy importante para que sea conocida, ¿no? Netflix está accesible en el mundo entero y me parece que la producción fue buena, o sea, ellos estudiaron la obra de Nice, ellos estuvieron ahí en el Instituto Nice para hacer ensayos, para estudiar la estructura del hospital, entonces sí tuvo un proceso de investigación ahí. Pero el efecto final para mí, borrando, hay cosas que no se puede borrar, en mi opinión personal, y entre ellas estarían los antecedentes y las cosas que pasaron después, ¿no? Después hay otra película también, menos conocida, también de Nice, que trabaja más con entrevistas con sus colaboradores, ¿no? Y esa película, que también se llama Nice, que no está en Netflix, pero que también es interesante para ver la producción de memoria de la gente que vivió con ella, que era un personaje muy fascinante, ¿no? Y para también comparar. Pero lo que pasa es que surjan muchas más películas y muchas más memorias y producciones, y también que surjan estudios, tesis, maestrías, doctorados de licenciatura, y que surjan también gente del campo de la psicología que quiera desarrollar su método, ¿no? Entonces para mí esto sería lo que queda, ¿sí? Bueno, vamos a entrar en las últimas dos preguntas finales. Muy Una bien. de ellas te la hago juntas, porque me parece que tienen un poco de vínculo. Es cómo es la actualidad dentro de los talleres terapéuticos, si sigue habiendo artistas o creaciones artísticas en este momento. Y por otro lado, ¿cuál es el escenario de los post-nicianos? Muy bien. Bueno, el escenario de los post-nicianos y también el escenario en general de los talleres de actividad expresiva basados en Nice da Silveira está justamente en el actual Instituto Nice da Silveira, que es el mismo hospital neuropsiquiátrico donde Nice trabajó desde los 40, pero que hoy obviamente ha pasado por varias transformaciones, muchas de las cuales que son consecuencias directas de la reforma de salud mental en Brasil. Por ejemplo, hoy no hay 2.000 personas viviendo allá, sino 100, parte de las cuales que van y vienen, que son internaciones itinerantes, y otros que son personas con mucha edad y que viven ahí adentro porque no tienen más para dónde ir, ¿no? Y esa es la configuración actual de ese instituto. Y en el seno de ese instituto, que es muy grande, son 8.000 metros cuadrados, está varios proyectos relacionados a arte, no todos necesariamente en consecuencia del trabajo de Nice. Muchos sí, inspirados o haciéndole homenajes. Por ejemplo, está el Locura Suburbana, Locura Conurbanense sería la traducción, que es una parada de carnaval, que se produce todos los carnavales en Brasil en febrero con
la gente, los pacientes, ahí, los usuarios del servicio público de salud mental, y también talleristas que construyen fantasías, los carros que se llaman, que van a desfilar alrededor del barrio. Cuando yo hice la investigación, estaba otro proyecto que se llamó Hotel de la Locura, que fue un proyecto coordinado en 2 pisos de la enfermería que estaban abandonados, donde antes la gente vivía, y pintaron todas las paredes y usaban el espacio, resignificaban ese espacio con actividades expresivas, sobre todo teatrales, más que pintura. Había también pintura, pero lo que más llamaba la atención era el teatro. Ese proyecto fue coordinado por el doctor Víctor Pordeus, que funcionó hasta 2016 y terminó porque por una cuestión política de la Municipalidad de Río de Janeiro, Víctor salió de su puesto de trabajo y lo pusieron otro profesional que no tenía nada que ver con las actividades y que hoy sigue usando ese mismo espacio también para hacer actividades de arte, pero no sé si con tanta inspiración directa en Nice da Silveira como fue el Hotel de la Locura y el trabajo del Dr. Pordeus, que era súper interesante y le daba una nueva visión de Nice muy próxima de la neurociencia actual y de la biología, pero no una neurociencia reduccionista, sino la neurociencia que va a plantear la idea de la plasticidad del cerebro, por ejemplo, y la idea de la neurociencia que va a plantear que el cerebro existe en conexión constante y cambiante con el mundo, ¿no? Su gran inspiración es la neurobiología de Humberto Maturana, chileno, así que él va a dar una nueva lectura de Nice y decir que, bueno, el arte, las actividades de pintura, de modelado hechas en un ambiente de afecto pueden cambiar el psiquismo, pero también a la vez el cuerpo y la estructura cerebral que sea de una persona que está en sufrimiento psíquico. Entonces él dio esa nueva lectura biológica de Nice da Silveira, que estaba más en un paradigma más de la psicología o de la filosofía, ¿no? Entonces, y en el mismo instituto sigue existiendo el Museo de Imágenes del Inconsciente, que tiene su biblioteca, de la cual ya hablamos, tiene su propio taller clínico que atiende a gente en el servicio público de salud, tiene los colaboradores vivos de la doctora Nice, que fueron los que estuvieron con ella, que la conocieron personalmente y que ofrecen un grupo de estudios abierto al público todos los martes en la mañana, por ejemplo. Y esto todo está en el Instituto Nice, ¿no? Después hay otros talleres también, como talleres musicales, de gente que va voluntariamente, que son militantes antimanicomiales, no necesariamente como una consecuencia directa del trabajo de Nice, pero que sí plantean que la música, por ejemplo, puede ser una forma, no necesariamente terapéutica, pero de estar en el mundo con gente que vive en un mundo de prejuicios y de estigma, ¿no? Y aparte de ese instituto, que está en el barrio de Engenho de Dentro, que es en el conurbano de Río de Janeiro, en la zona norte, está también la Casa das Palmeiras en Botafogo, que también está abierta a visita, tiene su grupo de estudios, también tiene problemas financieros, como todo allá. Y estos dos son dos porque uno es el Instituto Nice, en el cual está Museo, Hotel da Locura, Locuras Urbanas, y Casa das Palmeiras, son los dos grandes lugares o las dos grandes instituciones niceanas que existen en la actualidad y que siempre existieron también. Más allá de eso, hay inspiraciones, hay, por ejemplo, en Porto Alegre, en el Rio Grande del Sur, hay el Hospital San Pedro, cuyo taller se llama Nice da Silveira, pero ya es una inspiración más lejana a su grupo más próximo de colaboradores. En ese sentido, como los herederos de su trabajo siguen estando, su mayoría, en la ciudad de Río de Janeiro. Uh-huh. Y eso sería el cuadro actual, ¿no? de su trabajo y de la continuidad de su trabajo. Y más allá de eso están las producciones culturales, las dos películas, ¿no? Hubo también una obra de teatro, ¿no? Que estuvo en la ciudad de São Paulo, y
y hay una infinitud de... Hay también algunas tesis como la mía y otra gente que ahora, por ejemplo, está buscándome para saber cómo tener acceso a ese campo, ¿no? Y bueno, y sigue existiendo y como una fuente de inspiración inagotable, digamos. Principalmente en Brasil. Fuera de Brasil está... Principalmente en Brasil y principalmente en Río de Janeiro. Esto es una marca del mundo oniciano. Fue algo que no se expandió. Por un lado, porque por toda la dificultad que tuvo Nice de ser una mujer en un medio masculino, de trabajar con un tipo de terapia que no es visto como terapéutica para los saberes más hegemónicos, por trabajar con perros, gatos, que son vistos como cosas de loco, ¿no? Por eso también, porque en cierto sentido ella no quiso expandirlo mucho, tornarlo muy oficial, porque si lo hiciera, perdería la libertad que tuvo en su trabajo de hacer lo que quería y con alrededor de relaciones que eran siempre muy afectivas, también con sus colaboradores, que eran todo tipo de gente, eran gente... Luis Carlos Melo, por ejemplo, era un estudiante de ingeniería que se apasionó por su trabajo y fue a estudiar con ella. Después ella tenía amigos que eran políticos y tenía los pacientes psiquiátricos y todo era bastante diverso. No había distinción de clase, de raza, de género, era bastante abierto en ese sentido y todo muy afectivo. Todo, o sea, necesitaba la presencia física de la gente ahí. Entonces no hacía sentido crear un instituto oniciano, no sé, en Buenos Aires si ella no está ahí, ¿me entendés? Muy personal. Muy personal, o sea, muy afectivo y personal, exactamente. Bueno, agradecerte por tu tiempo, agradecer por todo lo que has compartido, bueno. Yo más que feliz. Y bueno, estaremos en contacto y queda el contacto también para todas aquellas personas que quieren interesarse en el estudio de Nasta Silveira. Bueno, excelente, muchas gracias y que sea el inicio de un diálogo Brasil-Argentina en ese término sobre Nasta Silveira. Muchas gracias. Sí.